Cuando una empresa está arrojando beneficios y las cosas van bien, el empresario nunca intenta mejorar absolutamente nada. Se mantiene ahí donde está, no toca nada. Empezamos tres personas. El primer mes yo no tenía la certeza de poder afrontar el pago de las nóminas. Una persona que dirige una empresa y sobre todo que tiene la responsabilidad sobre 3 personas, 3 trabajadores o sobre decenas o que tiene contratada, es fundamental que esa persona se cuide no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Es que es fundamental. Bienvenidos un día más, nuevo capítulo de Emprende 10 y esta vez nos hemos venido hasta Jaén para conocer a Javier de la Casa del Grupo Avanza, un grupo vinculado al sector de la construcción. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Buenos días, Borja, ¿qué tal? Cuéntanos quién es Javier y qué es el Grupo Avanza. Bueno, pues antes de nada y como te he comentado anteriormente, antes de entrar en grabación, bueno, te agradezco enormemente que le des voz a tantos empresarios como le estás dando, porque al final es lo que realmente necesitamos los empresarios, que se nos escuche y a la hora de compartir esas experiencias que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, pues que haya personas también que se beneficien de esa experiencia, y la verdad que tiene un valor incalculable. Ahora a lo mejor no lo ves, ¿no? Pero llegará un momento en el que empieces a apreciar el valor que tiene el trabajo que estés desempeñando. Te lo agradezco. Bueno, pues si tuviera que hablarte de Grupo Avanza, podríamos decir que Grupo Avanza nació como una idea en cuanto a la prestación de servicios de asistencia en reparación de averías de hogar, lo que comúnmente se conoce como reparación de asistencia en hogar, trabajar para compañías de seguro y demás, pero nosotros intentamos, a través de esa idea, extraer una versión mejorada con respecto al servicio que se venía ofreciendo en el mercado, y creo que lo conseguimos porque en muy poquito tiempo, allá por el año 2010, que fue cuando surgió esa idea y constituimos nuestra sociedad, nuestra primera sociedad, pues comenzamos a escalar, digamos, relativamente rápido. Los clientes comenzaron a confiar en nuestro servicio, en nosotros, en nuestros trabajadores, y empezaron a ampliarnos zonas de actuación, volúmenes de servicios en determinadas zonas concretas donde crecimos de manera muy, muy abrupta, y eso nos condujo a conectar con determinadas oportunidades dentro del mismo campo de actuación, más o menos, pero con servicios diferenciados. Y bueno, algunas de esas oportunidades pues decidimos intentar aprovecharlas. Supuso un esfuerzo importante, un proceso de adaptación también bastante dificultoso, pero oye, lo fuimos consiguiendo con el paso del tiempo y poco a poco, según iban pasando los meses, los años, fuimos adentrándonos, como digo, en otros mercados de la reparación, del mantenimiento, de la construcción. Siempre vinculado en el entorno. Sí, siempre vinculado al sector inmobiliario. Al sector de la construcción, el servicio inmobiliario, y hasta que dimos con digamos, con el servicio que se ha convertido en el servicio matriz en los últimos años de nuestro grupo empresarial, que es el servicio inmobiliario, la prestación de servicios para activos inmobiliarios, para fondos de inversión. Y ese servicio, que es un compendio entre mantenimiento, adecuación, construcción, rehabilitación, fue lo que nos impulsó a partir del año 2015 a crecer de una manera, bueno, pues de una manera bastante importante, que nos permitió afrontar nuevas inversiones y constituirnos como un holding empresarial, porque era ya sumamente necesario constituirnos como un holding empresarial y empezar a organizar un poquito nuestras finanzas, nuestra tesorería y digamos, comportarnos en un mercado inmobiliario también muy exigente como una gran compañía de prestación de ese tipo de servicio. Actualmente, Grupo Avanza, como se conoce, está constituido por un grupo de 15 empresas
cada una de esas empresas presta un servicio muy específico, muy especializado. Está respaldado, dirigido y bueno, sí, respaldado y dirigido por un equipo de profesionales en los que tenemos muchísima confianza. Nuestros clientes también confían muchísimo en esos profesionales. Y creo que según va pasando el tiempo, nos vamos convirtiendo podríamos decir, en nuestra mejor versión, en una compañía, en un grupo empresarial un poquito más consolidado, a pesar de todas las dificultades que estamos atravesando en estos momentos, todas las empresas constructoras, todas las empresas mantenedoras. El sector en sí ahora está teniendo bastantes problemas. Yo creo que muchas veces no por el propio sector, sino por la legislación que hay detrás, que no está ayudando y favoreciendo que os avance. Y además lo está sufriendo la gente, que es una cosa que dices, si al final esto cae en que la gente no tiene oportunidades ni siquiera de tener su casa, a veces es increíble. Sí, al final ese efecto mariposa negativo, el que sufren los empresarios en primera persona, porque al final ven como sus negocios, sus proyectos pues decaen, empiezan a entrar incluso en pérdida, en recesión, y esos empresarios, esas empresarias tienen que tomar decisiones, porque al final no hay nada más importante dentro de una organización que la propia empresa, para poder mantener los máximos puestos de trabajo posibles. Y si hablamos de legislación, creo que, no sé, si hace alusión a la famosa ley de la vivienda, que nos está afectando a todos tan negativamente, y es lo que está evitando que inversores extranjeros entren a comprar, a invertir, a adquirir paquetes de viviendas, paquetes de activos inmobiliarios, y que nos permita a nosotros seguir evolucionando y seguir desarrollando el trabajo que llevamos desarrollando tantísimo tiempo. Pero esa ley de la vivienda, junto con otros muchos factores macroeconómicos, pues son los que nos afectan a las empresas del sector. Ahora estáis en esa guerra, ¿no? Pero aquí quiero hacer hincapié en dos cosas que tú has dicho. Una es esas fases iniciales, para ver un poco cuánto tiempo lleváis, por qué. Y luego un paso que tú has dicho también, que de repente das un salto y dices, tenemos que reestructurar esto, tenemos que montar ya ese holding, oye, tenemos que tomar las cosas como de otra manera, ¿no? Hemos crecido y ahora hay que ponerse un poco a punto en otro nivel. ¿Cómo fueron esas primeras etapas? ¿Cuánto tiempo más o menos lleváis cuando inició, ¿no? El grupo o la primera empresa, que luego, claro, el grupo se formó después, pero al final era una primera empresa. Sí, esa primera empresa se constituyó concretamente el 22 de enero del 2010. O sea que hace unos días cumplimos 15 años. Es curioso. Ha pasado bastante tiempo. Pero para nosotros ha sido un viaje como relámpago, ¿no? Ha sido un proceso en el que nos hemos visto sometidos a procesos de crecimiento. Son muy duros, los procesos de crecimiento son muy duros. El hecho de que el mercado, tu cartera de clientes te solicite más atención de servicio, o sea, más prestación de servicio, más el hecho de que podamos asumir más carga de trabajo, pues al final eso hay que respaldarlo con personal cualificado, con una serie de procesos de implantación pues no sé, si es que al final como nuestro servicio está basado en la prestación de un servicio muy específico en una vivienda, en un punto determinado de la geografía española, al final nosotros tenemos que establecer unos planes logísticos y unos procesos de realización de ese propio servicio. Creo que me estoy liando un poquito, pero bueno, unos procesos de realización de servicio que a nosotros nos requiere tiempo, nos requiere personal cualificado para poder desarrollarlo. Y digamos también un poquito de riesgo, porque no sabemos si esa carga de trabajo que en un principio nos ofrecen se va a mantener, va a perdurar en el tiempo. Esos procesos de crecimiento son muy duros, pero los procesos de decrecimiento son aún más,
Porque al final cuando uno, digamos, tiene contratado, tiene dentro de sus filas a soldados por generar ese aspecto bélico, ¿no? Que al fin y al cabo nosotros estamos en una batalla continua, ¿no? Dentro de este sector. Cuando uno cuenta con los mejores soldados con los que podría llegar a contar en un momento determinado, en una etapa determinada de su carrera profesional, y se ve obligado a prescindir de esos soldados, al menos en el servicio que se está prestando, o que esos soldados se tengan que adaptar a un nuevo servicio, a una nueva forma de hacer, a un nuevo puesto de trabajo. Ostras, esa dureza, esa adaptación no solamente recae en la propia empresa, sino en la persona que está realizando ese servicio lo mejor que puede. Y la verdad que los procesos de crecimiento y los de decrecimiento dentro de este sector son muy habituales. Cada 4 o 5 años existe un proceso en el que de maduración en el mercado, en el que tú tienes que someter a tu organización a algo, o bien a implantar nuevos mecanismos para intentar posicionarte en un lugar donde anteriormente no estabas, para poder, digamos, competir a otra escala, o bien abandonar determinadas cosas porque no están siendo rentables. Y hay que ser realistas, hay que asumir en algunas ocasiones que no se puede con todo. Eso es muy importante, lo que dices. Hay una cosa que la gente no entiende, que yo me ha tocado también en algún caso, que es, tienes que revisar tus servicios, productos. Hay cosas que no funcionan y que lo mejor que puedes hacer es quitártelas. Y para eso tienes que ser capaz de medir lo que funciona y lo que no funciona. Es algo que yo me encuentro mucho en la pequeña empresa, que no mide las cosas. Y cuando tú no tienes métricas, tú no puedes tomar decisiones objetivas en base a eso, porque no tienes todos los datos. Porque muchas veces, seguro que a ti te ha pasado, ¿no? Que tu sensación de algo es una, y luego ves los números y dices, oye, pues yo pensaba que esto no era tan problemático, que no nos costaba tanto, o al revés, pensaba que era malísimo, pero los números están aquí diciéndome que funciona súper bien a nivel de números. Entonces, porque somos subjetivos. Y los números no lo son. Entonces, yo creo que es muy importante en todas las organizaciones, del tamaño que sea, desde el principio, que empiecen a tomar métricas de todo lo que hacen. Porque así las decisiones, nosotros lo hemos visto, llevamos mucho tema de, por ejemplo, de comunicación, marketing y demás, y decías, teníamos todos los servicios de todos los productos que había, los teníamos medidos en las horas que hacía la gente desarrollando ese producto, en lo que nos costaba por terceros, las comisiones y demás, o los pagos a plataformas, ¿no? Y al final decías, mira, es que este y este los vamos a eliminar. Pero es que igual el cliente, es que me da igual, es que estoy perdiendo dinero aquí. Entonces, eliminemos y foco aquí para optimizarlo. Entonces, quizás con ese granito empiezas a darle la vuelta a la tortilla. Y dices, vale, igual para darle la vuelta a la empresa, a nivel global no me es tan sencillo, pero si voy servicio a servicio, poniéndolos todos en verde y cuidándolos, el global sale verde, ¿eh? Si pones todos los productos y los servicios en verde, el global te sale verde. Y yo creo que mucha gente falla en que no mide las cosas. Igual es algo que yo llevo muy, no sé, de serie, pero me encanta porque además luego cuando hablas con la gente, que a ti te habrá pasado en esas decisiones, ¿no?, complejas, no te basas en tu imagen de las cosas ni en lo que a ti te apetezca. Mira, lo siento, es que esto está así y da esto. Y si tú me dices que es así, tenemos que eliminar. Y como dices, oye, pues igual tienes que reinventarte y pasar a otro sitio, pues que no podemos continuar con esto. Aquí 2 factores, Borja. Es una opinión muy personal, ¿vale? Y también me baso en mi experiencia. Por un lado, cuando una empresa está arrojando beneficios y las cosas van bien, el empresario nunca intenta mejorar absolutamente nada. Se mantiene ahí donde está, no toca nada. ¿Está funcionando? No toco nada. Si hay beneficio, no si hay volumen de trabajo, si hay beneficio, el empresario normalmente no toca nada. Tan solo toca en el momento en el que
llega un momento de maduración de mercado, llega un momento en el que se pierde un cliente y uno se tiene que replantear, espérate, a ver qué es lo que puedo hacer yo para intentar optimizar algo o bien los recursos, o bien los procesos, para intentar seguir manteniendo ese mismo beneficio. Pero tiene que llegar a algo negativo, ¿vale? Y en segundo lugar, nuestro grupo empresarial ofrece servicios a clientes que son muy ventajosos para nosotros, son económicamente muy rentables, pero luego también prestamos otros servicios de valor añadido que no son nada rentables para nosotros y para el cliente. Y mediante la prestación de esos servicios de valor añadido que no son rentables para nosotros, conseguimos que nos aporten servicios que sí lo son. Entonces nosotros tenemos que asumir que en algunas ocasiones tenemos que prestar servicios no rentables para poder seguir manteniendo a ese cliente dentro de nuestra cartera. Eso lamentablemente ocurre porque hay tal nivel de competencia, bueno, digo lamentablemente, porque a ningún empresario o empresaria le gusta perder dinero, ¿no? En nada. Pero existe tal competencia, tal nivel de competencia que la gente se tiene que inventar cosas para intentar mantenerse ahí en esa liga. Y si la liga es una liga de primera división, tienes que arriesgar mucho más que si compites en una de segunda, ¿no? Totalmente de acuerdo en ese punto que tú dices. Es decir, hay veces que tengo que perder dinero, pero porque sé que lo gano por otro lado. Sí. Pero ahí lo que pasa es lo que decimos, soy consciente de que aquí pierdo, porque soy consciente de que aquí gano y sé que hay un traspaso de cliente o de oportunidad de aquí a aquí y eso me compensa, ¿no? Pero es una decisión que tú tomas seguramente con métricas, es decir, me sé las métricas y tomo la decisión consciente de ello. Correcto. También te digo, para añadir que en caso de que no fuese así, aunque nos cuesta muchísimo trabajo el valorar negativamente lo que estamos haciendo, o sea, el decirnos a nosotros mismos o a nuestro equipo, pero sobre todo a nosotros mismos, oye, esto no funciona. Es que yo este proyecto, esta empresa, yo la constituí, la inicié con mucha ilusión, creo fielmente en que puede llegar a funcionar, pero ya el proceso, el periodo de implantación está durando demasiado. Cuesta mucho trabajo decir hasta aquí. Es que cuesta mucho trabajo. O sea, cuando un empresario fracasa en un proyecto, fracasa, que no obtiene buenos resultados con un proyecto y toma la decisión de paralizar ese proyecto, de cerrarlo, de venderlo, de someterlo a algún tipo de cambio, oye, eso es una decisión, y cuando habla de decisiones, hablamos de este tipo de decisiones, son decisiones que tienen que ser decisiones valientes y tienen que ser tomadas por gente que realmente sepa que no todo tiene por qué funcionar, que no todo vale. Al final, todos los empresarios, todas las empresarias, hay algunos que a lo mejor montan cualquier tipo de negocio o proyecto porque saben que van buscando la rentabilidad desde el primer momento. Pero eso en el mundo de la empresa, sobre todo en actividades convencionales, tradicionales, es muy complejo. Requiere su tiempo de maduración, de implantación, de maduración y sobre todo luego de crecimiento, ¿no? Cuesta mucho trabajo y cuesta mucho trabajo el hecho de decir, oye, esto no está funcionando, lo cierro. No es que sea malo dirigiendo, no es que sea un fracaso. A lo mejor me está enseñando algo que luego puedo llegar a aplicar en otros proyectos y esos proyectos pueden hacer esas decisiones o esas aplicaciones de ideas, de experiencia, pueden hacer a otros proyectos mucho más rentables de lo que son. Esa experiencia que ganas y también yo no lo veo como mal, ¿eh? O sea, cuando me encuentro con gente que ha encontrado formas de no hacer las cosas, porque al final en España tomamos el fracaso, o sea, decir, mira, el proyecto no funciona, lo cierro, voy a otra cosa, y está muy denostado, o sea, lo vemos como muy mal. Así como en otros mercados, en otros países, parece como que es una raya más en tu esto, pero aquí parece que hostia, pues eres malo y ya está, ¿no? No es así. Pues bueno, pues mira, no has sabido moverte en ese sector, no has sabido hacerlo. No quiere decir que no valgas,
pero también a mí me aporta mucha valentía cuando un tío dice, corto y me atrevo a otra cosa y tengo la capacidad de ahora reinventarme e irme esto. Y tú no sabes dónde te llevará la vida en ese sentido. El universo es muy, muy caprichoso, porque la realidad es que igual a ti te ha pasado cuando empiezas a juntar años de experiencia, ¿no? Y dices, en ese sector dices, esto que nunca pensé que me valdría para algo, y hoy en día es algo que se te han unido los puntos. Tú miras con años para atrás y dices, mira qué bien, se unieron todos los puntos aquí. Al principio no veías los puntos. La gente que te diga que había todos los puntos claros, le digo, puede ser que intuyas cosas y que te gustaría que por ahí, que los veas claros, pero a toro pasado, ¿no? Los ves y dices, ostras, qué bien me ha venido esta torta que me di aquí y esta de aquí y este aprendizaje, porque gracias a esto, pues ahora, mira, he sabido moverme aquí, ¿no? Yo creo que al final para mí eso es valioso, y por eso yo cuando me viene gente que igual ha emprendido y no ha sabido hacerlo, vamos a hablar. Vamos a hablar porque igual no has sabido hacerlo tú, pero lo que tú fallas, igual nosotros te podemos ayudar. Igual eres un magnífico emprendedor si te quito esta parte que es la que menos te gusta, ¿no? Y tal. Cuando empezasteis, ¿cuántos empezasteis? Empezamos 3. 3 personas. 3 personas. 3 personas que eran personas de confianza. Realmente, el primer mes de trabajo yo no tenía la certeza de poder afrontar el pago de las nóminas a final de mes o de la seguridad social. Y bueno, y además que así se lo hice ver a ellos. O sea, yo cuando nosotros constituimos e iniciamos la actividad, en un principio esa energía, esa ilusión, esa motivación de querer empezar a funcionar rápido no nos permitió ver la realidad, que la realidad, oye, espérate, que en 30 días que esto funciona, pero que luego a final de mes, que estamos a día 8, que a final de mes hay que hacer frente a una serie de responsabilidades que tenemos todas las empresas. A los 10, 15 días yo lo senté a los 3 y les dije, oye, mira que no estoy completamente seguro si vamos a tener la capacidad financiera para afrontar esto, ¿no? Y confiaron ciegamente en el proyecto, ninguno de los 3 se levantó de su sillón, dijeron que íbamos para adelante y 2 meses, justamente 2 meses después, evidentemente pudimos completar pudimos asumir esa responsabilidad de abonar las nóminas y todas las responsabilidades que nosotros teníamos, todos los compromisos que teníamos, pero justamente 2 meses después, empezamos a recibir propuestas de colaboración de clientes que a nosotros, no se nos hubiese pasado por la cabecita 3 meses antes. No teníamos, cuando hablamos de visualización, un emprendedor visualiza en función de la experiencia que haya tenido o en función de su motivación, de la ilusión que tenga por un proyecto, ¿no? Por desarrollar el proyecto que tenga entre manos. Pero luego el recorrido, el camino, el proceso hasta llegar a conseguir ese objetivo que visualiza previamente, ahí es donde está la dificultad. Ahí es donde rompe, ahí es donde... O sea, cuando hablas de conectar determinadas cosas, hablas no solamente de tener ese puntito de creatividad que te permita decir, oye, A puede conectar con B. No. Hay que saber cómo puede llegar a conectar y de qué forma, cuál es el método más eficiente para que perdure en el tiempo y para que sea sólido, para que esa conexión sea sólida. Y eso en algunas ocasiones es lo que nos falla a los emprendedores cuando iniciamos cualquier tipo de actividad, cuando implantamos un negocio. Es muy difícil el dibujar el camino que tienes que recorrer para llegar a alcanzar tu objetivo, porque visualizarlo, todos nos visualizamos haciendo cosas, llegando, alcanzando, pero lo difícil es cuando te sientas en tu mesita de despacho o con tu equipo de trabajo, ver cómo puedes articular el dónde estamos con
hacia dónde vamos y qué es lo que queremos llegar a conseguir. Esa es la dificultad. ¿Tú crees que se puede enseñar eso? Yo hablaba con algunos socios de la dificultad que tenía yo para transmitir esas conexiones, porque a mí me pasaba, digo, mira, ¿no veis claro que esto más esto aquí, como que unes los puntos y dices, y tú lo ves claro, ¿no? Pero me resultaba muy difícil, digo, es que no sé cómo te lo puedo enseñar, más allá del ejemplo, de decirte, mira, te voy a explicar cómo yo lo he pensado, pero estas conexiones que se producen, no te sé decir cómo las genero. Simplemente como que yo voy cargando de información y la churrera de repente hace plip, plip, plip y el puzzle tiene sentido. Digo, pero... Y la gente me decía, es que, Borja, no sabemos cómo aprender eso. No sé hacer las conexiones esas que tú haces. Y le digo, pues yo no sé cómo enseñarlas. Y no sé si a ti también has vivido ese problema de decir, yo lo veo claro, pero no sé cómo hacer que tú lo veas claro. Eso a mí también me ocurre. De hecho, me resulta muy complicado, muy complejo el intentar transmitir al equipo una determinada idea, ¿vale? Yo tengo un equipo de muchísima confianza y de muchísimo tiempo que confía plenamente en mí y yo confío plenamente en ellos. En algunas ocasiones yo sé que comienzan a caminar por la confianza que tienen en la idea, ¿no? Pero a mí me gustaría que ellos tuviesen claro hacia dónde van y qué es lo que vamos a atravesar, las dificultades que vamos a atravesar, todo el proceso que vamos a tener que afrontar, ¿no? en los próximos meses. Me gustaría, pero en algunas ocasiones no lo consigo. Pero eso, al final, tiene una explicación, creo que muy sencilla. Cuando uno visualiza, cuando uno ve, cuando uno conecta determinadas cosas, las conecta no solamente por conocimiento, sino por experiencias pasadas y porque uno va adquiriendo determinadas nociones que a lo mejor no están suficientemente claras en cuanto a cómo pueden expresarse, pero sí se sienten. No sé cómo explicártelo. Se ven cosas que a lo mejor no se conoce o uno no puede saber o no puede compartir la forma que tiene, pero sabe uno que tiene forma y la forma es muy bonita. Y la forma tiene mucha luz, pero no sabe uno cómo transmitirlo al equipo. Es complejo. Sí, no, te entiendo. Ahí hay dos conceptos que tú dices que para mí son cruciales. Confianza. La confianza es esencial porque creo que un buen emprendedor se rodea de gente buena y cuando te rodeas de gente buena puedes alcanzar cosas importantes, pero porque esa gente igual no es capaz de visualizar lo que tú visualizas, pero sí tiene confianza en ti y te sigue. Y normalmente cuando tiendes a acertar, la gente pues va como respaldando esa confianza, ¿no? Dice, hombre, hagámosle caso que si luego empiezas a fallar continuamente, igual, oye, piensa otra vez eso, ¿no? Pero la realidad es que cuando trabajas duro, cuando yo le llamo intuición, porque al final son cosas que tú dices, yo creo que va por aquí. ¿En qué te basas? En todo lo que alimentas, ¿no? Entonces, confianza y sinceridad, en el sentido de que tú lo has dicho, voy a transmitirles como yo creo que va a ser. Y si va a ser, mira, no sé si hay dinero aquí para hacer esto, la realidad es esta, tengo que transmitirlo así. Porque también eso genera la confianza. Tomar la decisión que tengáis que tomar. Pero lo que yo veo es esto. Y lo que yo quiero alcanzar es esto. Y vamos a intentarlo. Pero al final ser conscientes de todo esto, ¿no? Yo siempre eso ha sido para mí dos pilares fundamentales. Y el otro, que creo que lo vas a compartir porque me parece que trabajas mucho esa parte, es la parte de lo que tú introduces en tu cabeza, ¿no? Ahora mismo somos muy conscientes de lo que comes. Y entonces ya empieza la gente a cuidarse mucho claro, porque eres lo que comes. Y tienes como esa mentalidad de, si estás todo el día comiendo mal, pues tu cuerpo está mal. Entonces empezamos a cuidarnos un poco en lo que comemos. Pero también eres lo que consumes a nivel de contenido, a nivel de mental. Entonces, claro, si todo el día estás en tu mente metiendo un contenido que no es que no te ayuda, básicamente, no digo que sea tóxico siempre, pero
que no te ayuda, que no te mejora, pues la realidad es que luego no tienes esa capacidad. Es lo que yo pienso, a ver si tú lo compartes, porque la gente que se cuida en ese sentido, leo, trabajo, medito, reflexiono sobre las cosas, intento que lo que yo consuma de contenido, ya sea redes, ya sea televisión, ya sea lo que sea, tenga un sentido con lo que yo quiero, o por lo menos no sea tóxico, ¿no? Que a veces hay que divertirse también y entretenerse, pero que no sea tóxico. Y cuando cuido todo eso, también mi intuición, mi parte subconsciente, está alimentada con eso. Y yo digo, yo siempre hago ese ejercicio de meter las cosas a la coctelera, esos proyectos, esas ideas, yo lo meto y vamos a ver si sale, ¿no? Y la coctelera, el subconsciente, está ahí trabajando y por eso intento siempre ser cuidadoso con lo que a nivel de esas experiencias, de ese contenido, de ese aprendizaje, le meto, porque entiendo que lo estoy cuidando y que luego genera ese tipo de conexiones, ¿no? Es fundamental cuidarse. Para cualquier persona, pero para una persona que dirige una empresa y sobre todo que tiene la responsabilidad sobre decenas, sobre 3 personas, 3 trabajadores o sobre decenas o centenares de personas que tiene contratada, es fundamental que esa persona se cuide no solamente a nivel físico, sino a nivel mental. Es que es fundamental. Yo siempre comparto con algunos empresarios, empresarias a los que presto algún servicio de acompañamiento empresarial, siempre comparto con ellos que hay que cuidar y hay que proteger nuestro metro cuadrado. O sea, esa superficie donde nadie debemos permitir que entre. Ese metro cuadrado que al final está rodeado de un cuidado de nuestras emociones, un cuidado físico, un cuidado alimenticio, un cuidado de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno. Es fundamental. Nadie debe entrar en nuestro metro cuadrado. Nosotros debemos decidir sobre él. Por ese motivo, yo hago mucho deporte, medito mucho, pero no medito en casa, tumbado en el sofá o en la cama o escuchando música o recibiendo Reiki. No, yo medito haciendo deporte. En esa horita o en esa media horita en la que yo salgo a trotar, a correr o cuando tengo una tiradita larga en bicicleta o incluso cuando estoy nadando, ¿no? Estoy nadando esos 40, 45 minutos. Ese tiempo es mío. Es mío. De hecho, suelo salir solo a hacer deporte porque lo necesito. O sea, yo diariamente realizo deporte y es que necesito ese tiempo para mí. Eso es lo primero. Cuidar nuestro metro cuadrado. El cuidado personal es básico, es fundamental. Y en segundo lugar, el entorno. El entorno que está fuera de ese metro cuadrado, el entorno, las personas que nos acompañan, las personas que nos rodean. Y no solamente hablo de nuestros hijos, hablo de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, sino de nuestros compañeros de trabajo. Tienen que ser compañeros que se alineen con lo que realmente nosotros queremos hacer de esta vida que estamos viviendo. Tenemos que ir acompañados por personas que no sean nocivas, que no sean tóxicas, que no estén poniendo continuamente pegas, que sean realistas, porque tienen que ser realistas, tienen que decirte, oye, Javi, como a mí algunas veces me dicen, ¿no lo estás viendo? Que te vas a estrellar, que tiene un muro ahí enfrente. Yo necesito que me lo digan, pero que no sean excesivamente alarmistas. Sí. Y si ya esas personas están alimentadas por el cariño que le pueden llegar a tener al proyecto o a tu persona, eso ya supone un crecimiento en cuanto a capacidad emocional, en cuanto a satisfacción personal, aunque sea en el trabajo, aunque sea en tu vida profesional. Increíble. Acabas de abrir tres melones que me encantan. Te voy a sacar los tres porque vamos a No hablar. ha sido mi intención. No ha sido mi intención. Pero es porque la parte de meditación
que tú dices en el deporte, yo creo que cada uno tiene que encontrar su fórmula, ¿no? No hay una fórmula que valga para todo el mundo. Y de hecho, en el deporte, muchas veces pasa que dices, ostras, estaba atascado con no sé qué y me he duchado y se me ha ocurrido la solución. O me he ido al gimnasio y se me ha ocurrido. Pero ¿sabes que esto está demostrado científicamente? Porque el cerebro hace otras conexiones en ese momento y se te ocurre esa idea. Por eso tienes que salir y decir, pues es que igual hoy estamos atascados en la reunión y no encontramos, vámonos ahora mismo fuera a dar una vuelta, a que cambiemos el entorno, nuestro cerebro empieza a hacer otras conexiones y igual se nos ocurre. Y eso pasa realmente. Y entonces es una metodología, ¿no? que te ayuda a eso. Eso, en primer lugar, porque creo que es muy importante. Y luego, hablabas de ese entorno, por supuesto, que si te rodeas de la gente adecuada, de la gente que quieres. Yo creo que el podcast, entonces, en ese sentido es bueno para mí también, porque me rodeo de grandes empresarios. Pero es que al final se te va pegando, ¿no? Y eliminar de ese entorno esa gente que te quita energía, que seguramente a ti te ha pasado que gente que estás con ella y dices, madre mía, es que vuelvo agotado. Te va apagando, ¿no? ¿Qué pasa? A lo largo ¿no? del día, sí. Porque hay una especie ahí de no sé, sensaciones y te quitan de verdad la energía. O sea, y entonces, y luego los equipos que tú has dicho, esa gente que dices, gente que sea realista. Yo siempre en el equipo busco a alguien que vaya en contra. No puedes tener un equipo en el que te digan, que te bailen el agua y que digan, sí, todo genial. No, necesito que me lleves la contraria, pero que me la lleves de una forma bien. O sea, argumentame esto o dime por qué y no seas bloqueante en ese sentido, pero es muy interesante que en tu equipo siempre haya alguien que yo lo uso cuando tengo un proyecto, tengo gente con la que le llamo y le digo, tengo este proyecto. Y como son más realistas o a veces más pesimistas, ¿no? En ese punto, depende del día que tengan, pero me bajan la ilusión, está muy bien, porque dicen, ostras, cuando cuentas un proyecto a alguien que sabes que normalmente te lo va en contra y te dice, oye, pues me parece interesante, madre mía, ¿qué está pasando? Este proyecto puede ser la leche, porque hasta estos, pero son muy interesantes y hay que tenerlos siempre. Y yo conozco gente que como que les molesta y al revés, tienes que acogerlos y tienes que tenerlos cerca porque son los que te van a bajar de las nubes a veces, que eso de, como tú dices, proyectamos a veces, nos vamos volando y tienen que bajarnos al suelo, que hay que hacer el camino, que volar está guay, pero para imaginárselo, para ver lejos, luego hay que caminarlo. Entonces yo creo que esas tres cosas me parecen súper importantes, el entorno y luego tener esa gente que te baje un poco los pies, pero que te los baje con cariño, porque si lo haces así, no tienes problema. Si no te lo hacen con ese cariño, al final acabas diciendo, no te comento nada porque me amargas el día. Sí. Y entonces es verdad que en ese punto me parecen cruciales y quien no los tenga como empresa tiene que buscarlos. O sea, yo creo que tienes que tener siempre en la empresa, cuando empieces a coger cierto tamaño, gente aunque te lleve la contraria. Sí, gente que te ofrezca resistencia. Eso es. Habla de energía, habla de sensaciones. Es muy importante que esa energía, esas sensaciones que se producen en el momento en el que a ti se te ocurre una idea maravillosa, esas sensaciones y esa energía le permitas que atraviesen unos días de reposo, de maduración, porque, y a la inversa también, esos momentos en los que tú ves que no ves la luz en algo, también tienes que, y piensas en mandarlo todo al carajo, tienes que permitirle el tiempo suficiente para que esa sensación, esa energía, en este caso negativa, madure, que digamos que se asiente. Y en algunas ocasiones nos ocurre que comentamos o compartimos con alguien, oye, se me ha ocurrido esta idea, no tiene por qué ser un proyecto. Dentro del proyecto, una idea para impulsar cualquier cosita, ¿no? Y a ti te parece maravillosa. Y a tu equipo le parece maravillosa. Y tú sales de la sala de reuniones diciendo, joder, se me ha ocurrido la mejor idea del mundo y además que con esto vamos a triunfar como los chichos, ¿vale? Pero resulta que 2 días después ya no la ves exactamente lo mismo, ya no tiene la misma fuerza o ya no se ve lo mismo de negativa que la veías 2 días antes, ¿no? Entonces, por ese motivo, esa energía, esas sensaciones tienen que someterse a un periodo de maduración y cuando uno recoja esa idea madurada y siga sintiendo
la misma intensidad de luz o de negatividad, eso te está diciendo algo. Porque algunas veces necesitamos aferrarnos a cosas de bien no sé, a cosas positivas, porque son las que nos van a permitir a lo mejor salir de una situación, de un estado de negatividad que venimos atravesando, y vemos la luz en determinadas cosas que a lo mejor no brillan, pero ni para atrás. Entonces tenemos que permitirnos el tiempo suficiente para ver si eso es correcto o no es correcto, o es fruto simplemente de nuestras sensaciones y punto. Y con respecto al deporte, a ese periodo de reflexión, es que yo creo que es sumamente vital, y es que no lo tenemos que permitir. Nos tenemos que permitir ese tiempo para darle forma a determinadas cosas que en el mismo periodo, del mismo tiempo dedicado en el despacho o en una sala de trabajo, pues no fluye. Determinadas cosas que no fluyen, y a lo mejor pues sales a entrenar un ratito y empiezas a conectar cosas. Pero eso tiene también su explicación científica, que yo no la sé, no te la voy a dar porque no soy experto en eso, pero siempre sucede. Sí. He estructurado discursos que a lo mejor a los que me tenía que enfrentar un viernes, un sábado, un martes, una semana antes, corriendo, o nadando, o subido en la bici. He llegado a encontrar soluciones donde no las veía durante horas en tener despacho. Al final, ese momento de soledad contigo mismo, con el foco puesto en algo concreto y alejándote de la maleza de pensamiento, sobre todo nocivo, de pensamiento, eso te permite llegar a determinadas conclusiones a las que no llegas con horas de trabajo. Y yo creo que es fundamental dedicarnos ese tiempo, porque es muy importante, no solamente para estar bien, nosotros por dentro y por fuera, un poquito mejor, sino para llegar a determinadas conclusiones y determinadas soluciones a las que no se puede llegar trabajando. No, además, en ese aspecto yo muchas veces lo hago en silencio. O sea, pero dices, con música está muy bien, te puedes entretener y tal, pero a veces conviene hacerlo en silencio, porque te hace que, fuera ruidos, fuera tal, tú solo, que si estás focalizado en el ejercicio que estás haciendo, en el deporte o lo que sea, en la bici, pero estás tú solo, y entonces ahí es donde la máquina... Pero a veces nos da miedo pasar tiempo solos. Yo creo que pasa a mucha gente que estamos acostumbrados a 5.000 inputs a la vez y nos da miedo pensar. Entonces dices, estar solos, ¿qué voy a hacer? Hombre, pues igual no hacer nada en este caso, ¿no? Y además hay un apunte que yo escuché una vez, y que era que sacaron un indexado de las empresas cuyos CEOs se cuidaban más, hacían deporte, un poco se cuidaba más principalmente. Y ganaba en un 20% al SP500. O sea, eran empresas del SP500, pero si cogías solo las que su CEO se cuidaba, el resultado de la empresa era mejor. O sea, dices, como que demostraba un poco este punto de, si te cuidas y tal, luego tú ejecutas mucho mejor, porque y al final se ve en la empresa, ¿no? Entonces, fíjate que está aprobada en la bolsa americana, ¿eh? Pues fíjate. No conocía ese dato, Borja, pero al fin y al cabo ese es simplemente el efecto dominó que se produce cuando un grupo de personas se encuentran bien emocionalmente. Al final el deporte es lo que te permite encontrarte bien contigo mismo, y al estar bien contigo mismo, eso al final se transfiere al resto de tu entorno. Absolutamente. Y no se dice que la gente produce más y mejor siendo feliz. Sí. Pues ya está. Seguimos por el paso. Hemos avanzado muy poquito porque nos ponemos aquí a hablar. La verdad que estoy disfrutando muchísimo. Empezasteis 3. Uh-huh. ¿Cuándo llegó? Bueno, entiendo que vais creciendo, pero llega un punto que tú has dicho de reconstruir, o sea, reconstruir todo, ¿no? Y oye, vamos a estructurar esto de otra manera. ¿Cuándo alcanzáis ese punto? ¿Cuándo dices, ostras, esto se está yendo de las manos y tenemos que ponerlo bien?
hemos, hemos pasado por dos periodos de ese tipo. Digamos que en torno al año 2014 aproximadamente, nosotros comenzamos a crecer. Bueno, ya veníamos creciendo años anteriores, pero en el año 2014 tuvimos que parar y ver qué es lo que debíamos de hacer para optimizar todos los procesos. Porque al final nosotros fuimos creciendo, pero fuimos creciendo en oficinitas distintas, con cierto temor a perder a algún cliente importante, que no tuviésemos capacidad para mantener a la gente, a trabajadores. Entonces nosotros fuimos alquilando, fuimos haciéndonos de pequeñas oficinitas en un radio relativamente cercano e incorporando equipos de trabajo para prestar diferentes tipos de servicios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que llega un momento en el que nuestro proceso y sobre todo la comunicación entre los diferentes equipos de trabajo no era tan buena como a mí me gustaría. Y ese primer periodo, esa primera fase de parar y ver qué es lo que tenemos que hacer para optimizar todos los procesos y todos los recursos que nosotros tenemos, pasó por adquirir una navecita industrial que convertimos en una macro oficina donde teníamos capacidad para incorporar a 100 y pico personas, trabajando en un contact center, más los espacios para la industria, para copia de material y demás, para los trabajadores operarios con movilidad geográfica. Y ese fue el primer paso que nosotros dimos para impulsar nuestro crecimiento, pero de verdad, ¿vale? Porque nosotros anteriormente, del año 2010 al 2014, fuimos creciendo, de manera progresiva, pero llegó un momento en el año 2014 que cuando tomamos esa decisión y ya los clientes nos veían de una manera diferente, nos consideraban una empresa un poquito más, que no es lo mismo ir a una oficinita donde te encuentras con 14, 15 personas, que ir a un macro contact center donde tiene tiene el espacio departamentado, que lo tienes todo un poquito más arreglado. Sí, la imagen era distinta. Y ahí nos comenzaron a ver de manera distinta. Y ahí fue donde nosotros comenzamos a escalar de manera exponencial. Y en el año 2019, nosotros justamente después de la pandemia, fue cuando ya un par de añitos antes decidimos construir el edificio en el que estamos actualmente. Porque necesitábamos un espacio distinto, diferente, donde pudiésemos ofrecer al trabajador servicios de valor añadido y que digamos que pudiesen trabajar de otra manera, de una manera un poquito más cómoda. Y pasamos de trabajar en una nave industrial a pasar a trabajar en un edificio que tiene, creo que toda la prestación de servicios que puede llegar a tener un trabajador, con gimnasio, comedores, sala de descanso, sala de formación. Al final, nosotros lo que queríamos era, retornar al trabajador, agradecer al trabajador todo el esfuerzo, todo el trabajo, toda la constancia que había mantenido durante los años anteriores, en modo de comodidad a la hora de trabajar. Y fue justamente después de instalarnos aquí en este nuevo edificio cuando decidimos constituirnos como holding empresarial. Y ahí fue cuando nosotros realmente descubrimos nosotros mismos el potencial que realmente teníamos como empresa. No por la capacidad de prestación de servicio que nosotros teníamos, sino por cómo nos veían a nosotros los clientes, los fondos de inversión, las grandes corporaciones que al final son los clientes, los nichos donde nosotros tenemos que ir a buscar nuestro negocio. Y bueno, y continuamos creciendo. Nosotros en ningún momento hemos dejado de crecer, hasta hace aproximadamente un año y medio que nos vimos en determinadas dificultades por el entorno profesional en el que nos movemos. El sector inmobiliario está como está, muy irascible, porque al final intenta
tirarnos cada 2 por 3. En algunas ocasiones no lo consigue, como en esta, y nos mantenemos en el camino, pero sí es cierto que nos hemos visto obligados a reestructurar determinadas áreas y optimizar todos los recursos, todos los procesos que nosotros que teníamos implantados anteriormente. Fíjate que hay un punto que yo, hablando con otras empresas, pasa esto, ¿no? Que o consigues coger el tamaño suficiente para aguantar esos embistes, porque los hay, no solo en el sector inmobiliario, que ahora tenéis uno muy fuerte, sino en muchos sectores, ¿no? Les pasa. Y ahora mismo las pymes tienen un problema. Las pymes pequeñas tienen un problema porque cualquier viento cruzado les puede tirar abajo. Y al final empiezan a converger el mercado en que las pymes se juntan o se compran. No sé si vosotros habéis hecho algo al respecto, si os ha tocado hacer, pero sí que yo en el sector tecnológico se está dando mucho, que es, oye, empezamos a juntarnos o a adquirir o alianzas o como sea, pero tenemos que hacernos fuertes juntos porque si no, estos vaivenes, estos reveses que se van dando, no lo soportan. Y es una preocupación de los pequeños empresarios que tienen, por lo menos, yo creo en el sector tecnológico muy importante, quizás en otros sectores diferente, otra preocupación, pero sí que estamos viendo. No sé si vosotros conseguisteis el tamaño para, como tú dices, ¿no? Estas situaciones poder superarlas, pero no sé si es algo que veis en el sector o que os ha tocado a vosotros vivir. Yo considero, al menos a la filosofía que tengo, que una empresa tiene que posicionarse como la mejor empresa que podría llegar a ser en este momento, teniendo determinadas referencias del sector, y hablo de empresas, que estén posicionadas en un lugar mucho más ventajoso que tú. Al final tú necesitas referencias para intentar llegar a ser o parecerte a ella en cuanto a la prestación de servicio, en cuanto a estructura, organización, capacidad también, logística. Tú tienes que buscar una empresa referente en tu actividad para intentar crecer, para intentar llegar a ser como ella. Y si no llega a ser como ella, que te queda a las puertas, pero al final eso va a ser un proceso que te hará mejorar. Eso es. Nosotros en nuestro sector, si no estamos bien posicionados, si nosotros continuamente no trabajamos en nuestro reposicionamiento, y hablo de adquirir una mayor entidad en cuanto o mayor capacidad en cuanto a todo, nosotros estaríamos muertos. Si nosotros no conseguimos hacer eso, nosotros morimos. Al final nos comen. El que sobrevive es el que se adapta, ¿no? No tienes que ser súper grande, tienes que saber adaptarte a las cosas, ¿no? Normalmente, por empezar ya en otras temáticas, hacemos una serie de preguntas a todos para que abramos temas. Ahora mismo, ¿cuántas gente formáis parte del grupo? En torno a 400 personas. Forma parte, o sea, esta organización está compuesta por unas 400 personas aproximadamente. Y cuando vais a contratar, entiendo que ahora ya no lo haces tú, pero o por lo menos igual estás en algunos. Cuando contratáis gente, me gustaría saber, también para los que lo oyen, ¿no? Y por hacer el común de todos los empresarios, ¿cuál es una característica que buscas siempre, que te gusta que tengan toda la gente que forma tu empresa? ¿Y cuál es una red flag que dices, mira, si es que si detectamos esto, lo siento, ya no seguimos hablando? Hablamos de habilidades blandas, porque evidentemente el conocimiento, la especialización La que tú quieras. debe estar ahí. Si nosotros buscamos un perfil concreto para una posición determinada, nuestros equipos de recursos humanos lo que tratan de incorporar a personas que sean honestas y sobre todo que tengan un plus de ilusión que les permita navegar en este mundo de dificultad en el que estamos inmersos. Esa ilusión en la que va a contrarrestar a cualquier tipo de dificultad que nos sobrevenga. Creo que la honestidad es fundamental porque nuestra empresa presta servicio a personas o a empresas que tienen un riesgo muy importante en caso de que
de que se le preste mal el servicio, que ellos deduzcan que se le está engañando o que no se está haciendo el servicio de manera correcta. Las personas tenemos que ser honestas, las personas que trabajan aquí en nuestra organización tienen que ser lo suficientemente honestas para valorar si lo que se está haciendo de la mejor manera posible que se podría llegar a hacer, ¿vale? Y sobre todo la ilusión es súper importante para cualquier faceta y campo de la vida. Sin ilusión no se va a ningún sitio y nosotros necesitamos gente con mucha luz aquí dentro. ¿Y cuál sería la parte negativa que dices? Yo personalmente considero que la toxicidad es algo que tenemos que intentar evitar en nuestro día a día, ¿no? Y una persona que sea tóxica, que sea crítica, pero no objetivamente, sino gratuitamente, una persona que no vaya porque no lo termina viendo, porque siempre ve el lado negativo, esa persona no consigue encajar con nuestra filosofía. Es muy difícil detectar esa toxicidad a la primera de cambio, pero también como se atraviesa un periodo de prueba, de un proceso de adaptación, pues en el momento que se ve que una persona no se adapta a nuestra filosofía de trabajo, pues no tenemos más remedio que al menos sentarnos y hablar con esa persona y replantear cosas. Hay veces que he detectado ese tipo de cosas en la propia entrevista. A mí me pasa, por poner un ejemplo, que quien lo vea, cuando tú vas a una entrevista y al que entrevistas, yo estaba en el otro lado, claro, yo estaba contratando, empieza a echar pestes de su anterior trabajo, es que le digo, además tú puedes, porque me da casos de, pues mira, no acabe bien, pero hay formas de afrontar, me refiero, si tú culpas siempre al resto, digo, para mí ya, por ejemplo, en ese sentido, es decir, seguro que no hay un 100% de culpa, nunca hay un 100% de culpa de alguien. Siempre en un desacuerdo hay un porcentaje de los dos. Y para mí siempre, en cualquier cosa, ¿eh? Y dices, y no puedes decir que todo el resto lo hizo mal y yo lo hice bien. Uh-huh. Y bueno, igual alguna cosita harías mal o no encajarías o no sabrías cómo, ¿no? Pero yo cuando en una entrevista empiezan así, digo, aquí mal empezamos. Y partiendo de la base, Borja, que yo veo una responsabilidad como algo compartido, una responsabilidad compartida, sea asumida por un empleado, por un directivo. Al final no deja de ser una responsabilidad compartida. Yo no veo un tú y yo veo un nosotros, ¿vale? Cuando alguien critica a algún miembro del equipo, sea o a o algo que esté mal ejecutado, mal hecho por parte de una persona, sea quien sea empleado, sea directivo, sea el propietario, da igual, al final te estás criticando, estás echando por tierra tu trabajo y tu propia responsabilidad de intentar reconducir esa situación en el momento adecuado. Entonces, al final, nosotros, y cuando hablo de todas las responsabilidades que tenemos que asumir, sea cual sea, hay algunas responsabilidades que son rutinarias y otras que son vitales, ¿no? Pero todas las responsabilidades que tenemos que asumir como trabajadores, como dirigentes, tienen que ser responsabilidades compartidas. Tienen que ser asumidas en porcentaje posiblemente distinto, pero en porcentaje compartido con muchas personas, sea la responsabilidad de cabecera de la persona que ostenta esa responsabilidad, o sea una responsabilidad subsidiaria que está volcada sobre un tercero, sobre un compañero que no tiene nada que ver aquí en nuestra historia. Pero al final, cuando alguien detecta que hay un error o hay una posible mejora a la hora de ejecutar un trabajo determinado y no lo dice y no lo comparte, está también afectando negativamente a ese proceso de mejora o a ese cambio o a ese servicio mal ejecutado. Todos formamos parte de una empresa, todos los que forman parte de la empresa forman parte de la responsabilidad, sea subsidiaria o sea compartida, de todos los compañeros que forman parte de esa organización. Además es que si tú escalas ese problema, te das cuenta de que
alguien, digamos que un empleado tiene un supervisor y luego tiene un jefe, ¿no? Por ejemplo, Ujú. para que no haya muchos niveles. Claro, el supervisor es responsable de que la gente que está por debajo suya haga las cosas bien. O sea, es parte de su trabajo, es supervisar, ¿no? Y es responsable también en parte de eso. Pero es que el de arriba también es responsable. O sea, si tú escalas la responsabilidad de un problema, va hasta arriba, ¿eh? Ujú. Por eso yo cuando creo que en la empresa una recomendación que yo hago siempre es que hablemos de nosotros. El de arriba del todo, el jefe, el dueño, ¿no? Siempre hable de un nosotros. Porque no es un yo, tú solo no puedes hacerlo todo. Tú solo habrás conseguido algunas cosas. Pero con tu equipo, y cuando tú hablas de nosotros, estás metiendo a tu equipo en él. Entonces la gente, cuando te oye hablar de nosotros, Ujú. se ve dentro. Y yo creo que es una palabra, solo tenemos que cambiar una palabra y es el yo por nosotros. Pero es una palabra que impacta al resto del equipo y que hace que sean partícipes de ese nosotros. Y entonces yo creo que es muy importante el cómo hablamos en ese sentido desde arriba, de la dirección, cómo se gestiona eso. Y va en la línea que tú dices. Y además, cuando hablamos de una responsabilidad, es posible que el compañero que esté asumiendo, el trabajador que está asumiendo esa responsabilidad tenga una temperatura un poquito más cercana, un poquito más candente del problema, de la posible oportunidad. No tienen por qué ser todo problema, posible oportunidad o ver determinadas cosas. Que se puede hacer mejor. Mejor. Claro, porque al final el que mayor cercanía tiene con el servicio, con el cliente, con el proveedor o posible proveedor, pero ese punto de vista cercano del trabajador tiene que ser complementado por una visión un poquito más objetiva y mucho más general de un supervisor, de un coordinador, de un director de departamento o incluso del CEO de la empresa. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una forma de ver, una forma de mirar y no todos tienen por qué ver el servicio de la misma manera. Al fin y al cabo, cuando hablamos de perspectiva, hablamos de una perspectiva lo suficientemente específica o amplia para que una vez que llegue ese servicio, que reciba ese servicio el cliente, se perciba de la mejor manera, de la manera más satisfactoria posible y todo influyen en la calidad del servicio. Todos pueden participar en la prestación de servicio o en la opinión de la prestación de servicio y ninguno es, digamos, más importante o menos importante que el otro. Es que todos participamos, por eso siempre se debe hablar de nosotros. Sí, y has dicho una cosa que a mí me gusta mucho, que es la parte de perspectiva, ¿no? Yo cuando además comentamos el tema de que hay un fallo o un problema, tienes que hablar con el hemos. Ese nosotros se convierte en es que la has liado. No, bueno, no hemos sabido hacerlo. Ni tú, igual ni yo. O sea, no hemos sabido hacerlo. Perfecto, vamos a mejorar. ¿Cómo lo mejoramos, no? ¿Cómo lo hacemos juntos? Pero además, aquí se produce en la perspectiva. Y te das cuenta de que tú a una persona en cierta responsabilidad le das a cuidar su árbol. Y ellos cuidan su árbol. Y ellos ven muy importante ciertas cosas para su árbol. Pero tienen que darse cuenta, y esto es un mensaje poco para todos, que tú ves el bosque. Y tú, lo que a ellos son muy importante, para ti igual no es tan importante porque tú tienes otra prioridad y sí eres consciente de eso. Pero dices, pero ahora no, porque el bosque necesita esto, ¿no? Y no puedo estar a ese árbol solo porque necesitamos focalizarnos en el bosque. Y es algo que a mí a veces me cuesta transmitir y que hago mucho hincapié en que la gente sea consciente. Tu parcelita, sí. Yo sé que esto me lo estás exigiendo para que tu árbol esté frondoso y súper bonito, pero ahora mismo, yo que tengo más perspectiva que tú, tenemos que poner el foco en otra cosa. Y la gente tiene que ser consciente de que esto no va en contra tuyo, no es una cuestión de quiero, sino es una cuestión de que, desde mi punto de vista, se necesita otra cosa, ¿no? Y tienen que aceptarlo, me refiero. Por ese motivo, Borja, es tan importante y tan complicado a la misma vez la gestión de las personas. Ahí es donde está la complejidad, porque por encima de la filosofía, del modo en el que vea una empresa, un CEO, un director, un responsable de cualquier tipo de departamento, por encima de cómo vea algo, una situación concreta, están luego después las personas, las personalidades, los momentos vitales por los que esté atravesando una persona y al final el alinear
la visión, la filosofía de empresa o la filosofía de trabajo de un departamento concreto, es muy complejo porque tú ahí para alinear algo, tú tienes que colocar las fichitas de la manera más correcta, más adecuada para que todo eso vaya en línea. Y eso en algunas ocasiones es complicado, es muy complicado. Y por ese motivo la gestión de personas pues algunas veces se vuelve se envuelve de una complejidad tan importante que no te permite centrarte en determinadas cosas que a lo mejor tú consideras que son importantes, porque tienes que alinear piececitas. Y en esa alineación es donde está la habilidad del líder, la habilidad de los dirigentes, la habilidad, pero un líder no tiene por qué ser el responsable de un departamento. Un líder puede estar trabajando en un módulo, en el módulo 5, 6, 7, 8, bueno, no vamos a poner números, en un módulo de mesa determinado, acompañado de un número determinado de más trabajadores, de más compañeros. Esa forma de ver la situación a la que nos estamos enfrentando, sea negativa o se vea como una oportunidad, esa forma en la que tenemos de ver las cosas es la que va a, va a alinear y va a establecer el resultado que tú finalmente obtengas. Y es muy difícil que todos piensen, que todos vean de la misma manera. Por ese motivo, los departamentos de recursos humanos tienen que estar en pro de cuidar al personal, pero también de vez en cuando irlo introduciendo en la corriente del río. Sí. Has comentado antes que siempre hay que tener como una referencia, ¿no? Que buscar a alguien. ¿Quién sería tu referencia? Si buscases persona o empresa que sea tu referente o que te representase, ¿no? O sus valores o lo que ha conseguido, ¿quién sería? ¿O qué empresa? O sea, me da igual. Pues mira, si hablásemos de empresa, no te voy a hablar de ninguna empresa en concreto, no te voy a dar ningún nombre, pero el perfil de esa empresa sería una empresa con una capacidad de servicio similar o incluso superior a la nuestra, que tenga evidentemente también autonomía nacional, al igual que nosotros tenemos, pero que también tenga la suficiente autonomía económica financiera para poder jugar. ¿Y a qué me refiero con jugar? Pues plantearse adentrarse en otros mercados completamente diferentes, en otros territorios desconocidos, donde sabemos que entran empresas que externalizan el servicio a otros países, empresas españolas, y que están consiguiendo consolidarse en esos territorios. Hablo de Latinoamérica, hablo del centro de Europa, pero para tener esa capacidad financiera tendríamos que tener socios también corporativos. No podríamos hacerlo nosotros por propia iniciativa, por la sencilla razón de que nosotros, Grupo Avanza, es una empresa que se ha hecho a sí misma y se ha ido construyendo a sí misma a base de reinvertir en la propia organización, en la propia entidad, su propio beneficio año tras año. Es decir, nosotros cuando realmente hemos empezado a jugar algo con poquitas cosas, con proyectos digamos muy pequeñitos, ha sido ahora recientemente, hace 2 años aproximadamente fue cuando nosotros comenzamos a jugar. Pero a mí sí me gustaría jugar en otros territorios, en otros mercados, con otros servicios, pero para eso necesito socios financieros. Si hablamos de un perfil de empresa a la que me gustaría asemejarme, sería un perfil de empresa de esas características. Una empresa que tenga la misma o incluso mayor capacidad, pero que tenga una capacidad financiera lo suficientemente importante como para poder seguir jugando. ¿Y hay alguna persona que sigas mucho o que digas o que leas mucho, me refiero? Pues mira, yo soy una persona muy emocional, aunque no lo parezca, porque los empresarios al final no
a los empresarios nos ven como personas muy prácticas, que se basan en los números, no en las personas, sino en los números, en las estadísticas, en los ratios que arrojan sus departamentos financieros. Pero yo soy una persona muy emocional y me apoyo muchísimo en la inteligencia emocional y, por ejemplo, María Alonso Puig para mí es un referente, teniendo en cuenta que hace un par de años, un año y medio, comencé también a explorar mis límites, impartiendo charlas, impartiendo team building, realizando formación a equipos directivos. Empecé a explorar mis límites en ese sentido, no siendo un experto en comunicación. Al final estoy haciéndome a mí mismo lo mismo que he ido construyendo mi empresa de la nada, con solo 3 compañeros y sin capacidad económica para poder asumir nómina a final de mes. Hemos convertido la empresa a lo largo del tiempo, a lo largo de estos 15 años, en una empresa solvente, una empresa con una entidad también, ¿por qué no?, bastante importante, con autonomía nacional. Y ese mismo proceso de crecimiento, ese mismo proceso de mejora continua al que yo he sometido a mi empresa, ¿por qué no lo podía yo llegar a asumir yo personalmente a través de impartición de este tipo de formaciones, charlas, team building? Y bueno, no puedo decir que lo he conseguido, pero estoy en el proceso. Estoy en el camino. Saliste de la caja totalmente, sí, y dijiste, sí. A aventurarse. El podcast es fuera de la caja en mi caso también, ¿eh? O sea, es la representación de salir y enfrentarte a las cámaras y a intentar compartir lo que has aprendido, ¿no? Y ya está. Y en este caso aprender también de todo lo que han aprendido el resto, porque es mucho más barato aprender de los errores ajenos que de los tuyos. Entonces, en ese sentido es... Totalmente cierto. Pues debes reconocer que lo estáis haciendo muy bien, Borja. Muy bien. Bueno, en ello estamos, a ver qué conseguimos, ¿no? Pero sí. Aparte de esta referencia, nosotros hacemos varias preguntas que el invitado anterior te ha dejado a ti, que tú lanzarás al invitado, otra que me harás a mí y una de los libros y otra de... ¿cuál es la última que teníamos? De a quién traer aquí, ¿no? Que me la sé, voy de memoria todo ya. Entonces es... Para alguien que emprenda, empezamos por los libros. Alguien que emprenda, los tenemos por aquí. O que monte la empresa, lo que sea. ¿Qué le recomendarías que digas, esto tienen que leerlo porque esto te va a cambiar totalmente, o que a ti te cambió y en tu experiencia tienen que leer ellos? Pues mira, como sabía que me lo iba a preguntar, incluso lo he traído para hacer un poquito de referencia de ello. Evidentemente, cuando hablamos de proceso de mejora continua, tienes que someter tu vida a una serie de cambios, a una serie de transformación de hábitos, digamos, de forma de hacer, incluso formas de pensar. Y creo que Hábitos Atómicos es un libro perfecto para cualquier persona que quiere someter a su vida a un cambio determinado o quiere plantearse objetivos que en un principio a priori pueden resultar hasta incluso inalcanzables desde el punto en el que partimos, pero también nos enseña este libro que bueno, con pequeños cambios, pequeñas cositas que se pueden ir introduciendo en tu día a día, en tu vida, pues se puede llegar a evolucionar de una manera relativamente importante a lo largo del tiempo. Y se pueden llegar a conseguir determinadas cosas que en un principio pues se ven muy lejanas. Sí, ese 1% que habla, ¿no? Ese 1% diario es increíble el compuesto que genera. Así es. Bueno, la segunda referencia, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y por no entrar tampoco mucho en detalle, yo me quedo con el 7º hábito, que es el que habla de afilar el hacha. Cuando hablamos de afilar el hacha, hablamos de ese tiempo tan sumamente necesario para cualquier persona que nos permite, digamos, reconducir determinados pensamientos que tengamos, pueden ser nocivos, que habitualmente son nocivos, o determinados pensamientos que se nos cruzan acerca de
yo no valgo para esto, estoy cansado, no soy lo suficientemente productivo, no soy lo suficientemente bueno, no soy la persona más adecuada para realizar esto, o qué leche pinto aquí, ¿no? Sencillamente, el hecho de poder retirarte, tener la capacidad, tener la posibilidad de tomar la decisión de retirarte, puede ser una horita, puede ser un día, un fin de semana, una semana, el tiempo que sea necesario para renovar tu energía y tu visión acerca de determinadas cosas es fundamental. Y cuando hablamos de conseguir determinadas cosas importantes, creo que sin el suficiente descanso o sin el suficiente tiempo dedicado a nosotros mismos para reconducir determinadas cosas, es que es prácticamente imposible. Antes hemos hablado del punto de partida, del momento en el que uno se encuentra y de la visión que puede llegar a tener un emprendedor determinado a la hora de visualizar un proyecto o cómo se ve en un periodo determinado. Aquí lo más complejo de todo es el camino que se tiene que recorrer y la conexión de determinadas cosas que se tienen que dar para que vayamos pasando por fases, periodos, incluso periodos que invitan a cerrar, a parar, porque pueden ser peligrosos incluso. Hay que tomar decisiones también en algunas ocasiones valientes para ello. Pero sin ese descanso, sin esa reconducción de esos pensamientos de los que hablo, que normalmente son nocivos, sería prácticamente imposible. Necesitas siempre el tiempo o las actividades, algo que te cargue las pilas. Y lo necesitas meter, para mí, en tu día a día. Sí. O sea, hay una actividad que te carga las pilas, que es hacer deporte, bailar, jugar con tus hijos, hacer lo que sea. Y que es lo que te hace recobrar esa ilusión, esa chispa, y necesitas introducirlo, o estar solo en una habitación, o sea, da igual. Necesitas introducirlo en tu rutina diaria. Para mí es algo que digas, esto, lo siento, no lo voy a cambiar, porque es lo que hace que mañana me levante con ganas de afrontar el día y que los problemas de hoy pesen un poquito menos. Entonces, es algo que yo, como dices tú, recomendaría a todo el mundo, no solo hacerlo, sino introducirlo en tu rutina. O sea, es que a veces igual no te puedes escapar 15 días todos los días, ¿no? No, pero y a veces hace falta escapar esos 15 días y desconectar totalmente. Yo soy alguien que, por ejemplo, no desconecta, no me hace falta 15 días, yo me lo voy un fin de semana y ya está, pero sí que tengo cosas en el día a día con las que me ayuda a relativizar los problemas. Entonces, donde alguien está agobiadísimo, no sé qué, igual, ¿cómo estás tan tranquilo? Igual estoy con mi mujer o estoy con los peques o estoy jugando videojuegos, que por ejemplo es algo que a mí me gusta, y dices, ya, pero es que a veces igual lo necesito y esto me ayuda a bajar un poco el pistón y me calma y dices, ¿cómo estás tan tranquilo? Y dices, bueno, yo tengo esto me ayuda y te ayuda a relativizar mucho esos problemas que, como dices, te meten en un círculo vicioso y es muy perjudicial. ¿No? ¿Cuál es el tercero? Bueno, pues el tercero, del que no voy a introducir gran cosa, pero sí voy a explicar un poquito de qué va, es algo que sirva como luz. Algo que sirva como luz es un libro que está dedicado al grupo Super Submarina, del que soy fan, y al final se apalanca en una dificultad, pero cuando hablo de dificultad no hablo de un inconveniente, una barrera que surge en un momento determinado. Cuando hablo de dificultad hablo de una dificultad, ¿vale? Y cómo esa dificultad te puede hacer cambiar la forma de ver la vida, la forma que tienes de entender determinadas cosas que te surgen. Y creo que es un libro que debería ser obligatorio para cualquier empresario. Y no habla de empresa, habla de otro tipo de cosas. Pero creo que debería ser obligatorio para cualquier tipo de empresario, porque al final esa dificultad, quizá no tan severa como la que ellos atraviesan en un momento determinado, cualquier dificultad tiene que ser bien gestionada a la hora de afrontarla, ¿no? Y nosotros las tenemos. Y como una dificultad de verdad
es asumida, es afrontada y es modificada, es alterada, es afrontada para seguir creciendo, como una palanca para continuar creciendo y seguir ofreciendo y seguir dando. Es increíble. Y creo que debería leerlo todo el mundo. Tomo nota, no lo he leído, tomo nota, los otros dos sí, los tengo muy presentes, pero tomaré nota para leerlo. Me mandáis muchos deberes con los libros. Hablabas de esos momentos difíciles. ¿Cuál sería para ti un momento, tu peor momento, digamos, en tu carrera de empresa, y el mejor en el sentido de, pues aquí aprendí un montón y luego aquí acerté? Que puede ser, pues, contratando a los primeros socios, que igual es uno de los mayores aciertos que tiene mucha gente, es decir, eligiendo a mis socios, porque sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? ¿Cuáles serían un poco dos momentos que digas, bueno y malo, que te vengan a la cabeza? Si son muy duros, normalmente te suelen venir a la cabeza, a no ser que no. Sí. Sí, son duros, yo ya lo tengo aquí golpeando internamente, pero voy a ir por el bueno, para acabar con el malo, al contrario de lo que habitualmente la gente suele hacer. Toda mi trayectoria ha estado repleta de momentos buenos. Al fin y al cabo, cuando uno implementa en su empresa un servicio, le aporta esa responsabilidad, la responsabilidad de dirigir ese servicio a determinadas personas, de coordinar ese servicio a determinadas personas, y ve que todo funciona, y ve que esa actividad crece, y ve que reporta una rentabilidad más o menos importante, pero que aporta rentabilidad en muy poco tiempo, uno se dice a sí mismo, leche, pues he acertado con las personas. Eso es un punto muy, muy, muy importante, ¿vale? A tener en cuenta. Hay que rodearse muy bien y algunas veces no es sencillo. Yo he tenido, digamos que mucha suerte y mucha intuición. Cuando hablamos de intuición, hablamos de la capacidad de ver en determinadas personas lo que tú no serías capaz de hacer con la responsabilidad que ellos van a asumir, ¿no? Y he tenido mucha suerte y mucha intuición muy buena intuición a la hora de elegir a determinadas personas o a prácticamente todas las personas que actualmente dirigen proyectos dentro de nuestro grupo empresarial. Eso por ahí. Si tuviéramos que señalar un momento bueno, fue hace prácticamente un año y poco, 1 año y 2, 3 meses, cuando nosotros conseguimos en ese periodo, en ese proceso de jugar con determinados proyectos que no correspondían con la actividad, que no tienen nada que ver con la actividad que nosotros prestamos actualmente en Grupo Avanza, nosotros le dimos vida a un restaurante, a un concepto bastante exigente, con perfil, menú de degustación y tal, y en menos de 1 año nosotros conseguimos, a pesar de todas las dificultades que nosotros atravesamos por la contratación de personal, no hay personal ni en el mundo, ni en el sector de la construcción, ni en el sector de la hostelería, personal especializado y personal formado, ¿no? Y si no lo formamos nosotros, pero el personal que quiera trabajar, hay muy poco personal. Y nosotros conseguimos llevar ese restaurante a conseguir una estrella Michelin hace muy poquito tiempo, ¿no? Hace cuestión de 1 año y 3 meses. Ese periodo de 1 año, 6 meses, 1 año y 7 meses, ese proceso que tuvimos que atravesar hasta llegar a conseguirlo, fue muy duro. Y en el momento en el que a nosotros nos otorgaron, nos reconocieron con ese galardón, ahí, y fíjate que tampoco no es un negocio que esté dentro del core de nuestra actividad. Ahí es cuando yo sentí de verdad que había merecido la pena todo el esfuerzo que nosotros habíamos asumido afrontar durante el año y medio largo que nosotros atravesamos anteriormente. Y si tuviera que elegir un momento malo, un periodo malo, podría señalar en el que me encuentro en este momento. Porque al final, en ese
con esa intención de jugar con otras actividades, con otros proyectos, nosotros también implantamos, le dimos vida nos metimos en el sector textil, dándole vida a una fábrica de ropa. Una fábrica de ropa que estaba asociada con una firma de moda de mujer, que a mí me plantearon 4 personas que pertenecían al sector, que todo iba a funcionar maravillosamente, que en menos de un periodo de 6 meses íbamos a comenzar a obtener la rentabilidad suficiente para mantener la estructura, que íbamos a comenzar a percibir beneficios en nada, en muy poquito tiempo. Ellos ya tenían todo planificado, tenían los contactos, tenían los clientes, lo tenían todo perfectamente estructurado, pero luego a la hora de la verdad, no funcionó nada. No sé si es que ellos realmente no tenían nada, no sé si es que no supieron hacerlo o no supimos hacerlo, porque al fin y al cabo yo ahí en ese negocio entré como inversor. Y a día de hoy, nosotros en ese proyecto, nosotros actualmente llevamos invertido más de 2 millones de euros pues en ese proceso de implantación. No le veo el horizonte a ese punto de equilibrio tan necesario que nosotros necesitamos al menos para normalizar, para apaciguar un poquito el impacto negativo que al fin y al cabo está produciendo en el resto de empresas del grupo, ¿no? Y creo que si nosotros si yo lo catalogase como fracaso, podría encajar perfectamente porque ha sido uno de mis mayores fracasos como empresario, pero no sé por qué, y haciendo alusión a lo que tú al principio del programa has comentado, en algún momento de mi vida llegaré a conectar algo de lo que me esté pasando, algo de lo que me haya pasado o algo de lo que me haya generado todo esto para beneficiarme en otro campo o para beneficiarme en otro proyecto, en otra empresa, puede ser del mismo sector, puede ser que no, pero al fin y al cabo llegará un momento en el que consiga conectarlo. Pero podríamos decir que ese ha sido está siendo uno de mis peores momentos como empresario por las dificultades que me estoy encontrando en determinados sitios, pero principalmente en este sector. Vale, el invitado anterior te dejó una pregunta que es ¿qué opinas sobre las inversiones de nuda propiedad? Ya le dije, la pregunta tiene su miga, porque además se está produciendo cada vez más, ¿no? Se está viendo que la gente con la parte de la pensión igual no le llega y entonces acaba teniendo que hacer una inversión. Para que quien no sepa lo que es, si lo quieres explicar, tú sabrás igual más que yo lo que es, porque a mí me ha tocado un caso no cercano, pero me tocó una oportunidad como inversor y no la cogí en ese momento, pero sí que me gustaría que explicaras qué es. ¿Y vos cómo ves ese tipo de...? Se puede ver desde 2 puntos de vista diferentes. A ver, podríamos decir que se puede tratar de una vivienda, de un bien concreto, que no puede ser asumido o no puede ser afrontada económicamente por el propietario de ese inmueble. Normalmente son inmuebles. Y llega un inversor, invierte, compra a un precio muy reducido. Digamos que podríamos, y ahí viene la primera forma de verlo, de entenderlo, podríamos decir que sería una forma de aprovecharse de la situación, de las circunstancias de una persona concreta que no pueda afrontar una deuda para comprar, para adquirir un inmueble a un precio mucho más reducido de lo que está en el mercado. Pero por otro lado, al fin y al cabo, que normalmente suele ser se suele dar en personas mayores, personas que no pueden afrontar, que le queda poco tiempo también de viaje, vamos a dejarlo ahí, y bueno, y ellos necesitan mantenerse en esa vivienda porque a lo mejor la vivienda de toda su vida, ¿no? Y es una herramienta que se puede utilizar para, oye, no tengo herederos, los herederos no pueden afrontar esta deuda o no pueden ayudar, no pueden complementar. Pues una herramienta que pueden llegar a utilizar muchas personas para no perder esa propiedad. Entonces, beneficio por ambas partes.
Pero también se puede ver desde el punto de vista, oye, hay al fin y al cabo hay buitres que van buscando pues la calamidad de determinadas personas que no pueden hacer frente a sus responsabilidades. Claro, es que si surge desde la necesidad del propietario, yo ahí no lo veo mal. Porque obviamente al final dices, si es él el que lo quiere, nadie se lo ha pedido o se lo ha metido, se lo ha intentado meter, ¿no? Pero era como dices, que es una forma de... Se aprovecha, claro, depende de quién lo vea. Entonces, por eso la opinión que tenía es, oye, ¿qué opinan, no, de esto? Puede darse también en caso de personas que no tienen, a lo mejor no tienen descendencia o no tienen herederos y... ¿Os ha tocado algún caso a vosotros? No. Y creo que tampoco entraría. Fíjate, yo no sé. Te voy a contar mi opinión, el por qué no entré, ¿vale? Que igual es la tuya. Era una oportunidad muy interesante porque el piso se vendía por menos de la mitad de lo que valdría, por ejemplo. Pero a mí lo que me echó para atrás era, claro, cuanto antes se muera, en este caso era una señora, se muere la señora, mejor para mí. Y digo, ya. No se alinea con lo que... No me gustaría, en ese sentido, ganar porque alguien fallezca tempranamente. No me gusta. Y digo, lo siento, no va conmigo. Aunque es una oportunidad económicamente muy interesante, muy rentable, no quiero tener ese... O sea, como tengo la suerte, como te pasa a ti, de no necesitarlo, en ese sentido, y no de rendir cuentas a nadie por generar no sé cuántos beneficios, le digo, voy a intentar buscar otra forma que tenga sentido para mí y que, porque además la vivienda tú la puedes ver como un servicio al final, porque es una necesidad, y yo creo que en el sector inmobiliario yo hago mis pinitos porque me gusta en ese sentido, pero nada, es jugar para esto. Pero al final quieras que no, estás generando un sitio donde vive, igual que tú generas 400 puestos de trabajo y son 400 familias que viven, ¿eh? Y esa es la parte, creo que emocional que tú dices, decir, ya es que te das cuenta de que están viviendo gracias a lo que habéis construido. En conjunto, todos ayudan a construirlo ahora, ¿no? Pero lo que habéis construido todos hace que esa gente viva y viva bien. Entonces, con la vivienda pasa muy parecido, que dices, si tú construyes una casa, es que eso es el hogar de alguien. Y ahí puede tener su vida, sus vivencias, y yo prefiero construir cosas que ayuden a eso, a no aprovecharme, pero sí a decir, no, es que beneficiarme por alguien. Entiendo la situación, también creo que hay otras situaciones factibles de hacer, que, o sea, yo iría por otro lado, no por una nueva propiedad, y hay otras formas de hacerlo, en la que no se alineen el que fallezca la persona con que yo gane más. Es que no quiero tener ese punto, ¿no? Y en el mundo de la empresa no todo es dinero. No todo es dinero. Además, si te replantea visualizar a esa persona como si fuese o como si le estuviese sucediendo una persona par de tu familia, en edad, en circunstancias, ¿cómo lo afrontaría? Es que es duro, ¿eh? Sí. Te voy a dejar, te he hecho muchas preguntas. Ahora vamos a lanzar una pregunta al siguiente invitado y te voy a dejar que me lances una. Vamos a empezar porque me lances una pregunta, la que tú quieras, y luego hacemos la otra. Pues yo te preguntaría porque me ha encantado este espacio que tenéis. Estoy completamente seguro de que va a crecer de manera muy relevante. Me gustaría saber dónde y cómo te visualizas tú con este proyecto. Me ha faltado el tiempo a un año vista. Vale. Si yo soy mucho de, aunque soy realista y este proyecto no se mueve, lo comentaba incluso ayer, la pregunta era parecida, ¿no? Pero este proyecto no va de hacer un podcast mainstream y tal. Sí que es verdad que tienes que proyectar, y en ese sentido creo que los dos congeniamos en que tienes que mirar a dónde quieres estar. Y a mí lo que yo quiero y lo que veo, que
por eso mi foco está en el valor, no en la viralidad ahora mismo, está en el valor, es ser un podcast relevante, ser un podcast donde salgan los referentes a nivel empresarial y con eso conseguir, yo en ese sentido, acabar en los sitios de referencia. A mí me encantaría que por aquí pasase muchos más emprendedores, tener más tiempo, porque la realidad es que nosotros lo estamos haciendo también a pulmón nuestro, ¿no? O sea, para nosotros es una inversión que hacemos y no tenemos un equipo dedicado solo a esto. ¿Me gustaría tenerlo? Sí. Yo creo que si seguimos trabajando como estamos haciendo, vamos a acabar teniendo gente dedicada solo al podcast, porque nosotros nos planteamos ahora mismo traer 24 al año, ¿no? Uno cada 15 días. Hay muchísima gente de la que puedes aprender muchísimo, no solo 24, es que podríamos traer 200, pero y aportarían valor a todo el mundo, o sea, serían muy interesantes. Entonces, yo dentro de ese tiempo lo que veo que vamos a estar es, primero, siendo ya un podcast relevante en el sentido de nuestro nicho de empresa, donde de verdad se vean ejemplos claros de éxito de empresarios, y que eso a mí me lleve también, que es una ilusión personal, a estar en esos escenarios o en esas mesas como empresario, porque obviamente yo también lo soy, y esto creo que es lo que lo hace un poquito especial, el que hablamos muy de tú a tú. Esto no es una yo tampoco sé de comunicación o no sabía. Lo que sé lo estoy aprendiendo a palos y a feedback de gente, pero me gusta mantener una conversación de empresario a empresario e intentar traer a siempre mejores que yo para aprender de ellos. Con lo cual me encantaría un día, y creo que lo vamos a conseguir, sentarnos en esa mesa a hablar también de tú a tú hacia otros, ¿no? Y ser esa referencia de emprendimiento que me encantaría serlo, porque me encanta hacer proyectos y me encanta ayudar en ese sentido. Creo que la comparto contigo porque tú al final has acabado yendo ese paso, ¿no? De también intentar ayudar a emprender. Qué bueno. Entonces, y ahora te toca lanzar una pregunta al siguiente. Uh-huh. Pero no te sé decir el sector porque sinceramente el orden no me lo sé. Vale. A ver. Pero es empresario o empresaria. Sí. Y imaginemos que ese empresario tiene un propósito de vida que está muy vinculado a su parcela profesional. Constituye una empresa de éxito que está triunfando, que está obteniendo muy buenos resultados, que le va dando una rentabilidad no muy elevada, pero realmente lo que más valora es que está realizando lo que siempre ha querido ser, lo que siempre y donde siempre ha querido estar, ¿no? Y llega un fondo de inversión o su mayor competencia y le ofrece la compra de esa compañía. Incluso con una cláusula en el contrato en el que diga que se tiene que alejar de ese mercado, que no puede dedicarse a lo mismo que se está dedicando actualmente. Y es lo que lleva trabajando 5, 10, 15, 20 años. Y ha llegado a escalar la empresa donde él quería, donde él se había propuesto desde un principio. Y está en un momento súper dulce. Pero le ofrecen, por una ingente cantidad de dinero, vender su empresa. ¿Qué es lo que haría? ¡Wow! ¡Qué buena! ¿Qué es lo que haría? Vale. Tomamos nota para el siguiente. Va a ser va a ser interesante la contestación, seguro. Y yo creo que no nos dejamos ya nada. La verdad. Sí, perdón, nos dejamos lo importante. No hemos podido traer un obsequio que traemos a todos, te lo voy a enviar, ¿vale? No te voy a decir nada, pero está en los podcasts, así que podrás verlo si no lo has visto aún. Y en este sentido hablamos de facturación. Uh-huh. Nosotros utilizamos la facturación como referencia para que la gente tenga esa referencia, ¿no? De qué tamaño de empresa, qué volumen, porque nos gustaría, nosotros hacemos una escala que es Road to Billion, que es un objetivo que tengo. Hemos dividido la facturación en 10 tramos, de menos de medio millón de facturación a más de 1.000 millones. Mi objetivo es entrevistar a gente en todos los escalones. Hay 10 escalones. Y
Y entonces hay pues, de medio millón a 1, de 1 a 2, 3 creo que es de 2 a 5, 5 a 10, 10, 20, 20, 50, tal. 10 escalones, básicamente. Y entonces lo que necesitamos es saber, a nivel de grupo, vosotros, ¿en qué nivel estáis de facturación? Y ¿cuál es tu proyección en el que quieres estar? Que a veces no tiene por qué, en algunos casos, no es hacia arriba, ¿eh? En algunos casos, nos pasó con el podcast del automóvil, por el sector también, tenía una contracción en el sector y decía, yo no voy a subir, pero voy a intentar mantenerme aquí porque van a cambiar el juego y yo necesito adaptarme. Igual en un corto plazo no planteo subir. O sea, ya nos ha pasado un podcast que dice, no, si no puedo subir de escalón, si la cuestión es sostenerme aquí. Entonces, pues mira, Borja, nosotros este año 2024 hemos cerrado con 47 millones de euros, si no me equivoco, creo que oscilan los 47. Sí es cierto que hemos ganado muy poquito dinero, porque este año ha sido un año bastante duro, pero hemos facturado 47 millones de euros. Y si hablamos de proyección, en primer lugar no depende de mí, depende del sector y depende del mercado y depende de muchos factores. Pero si sustituimos la proyección por dónde y cómo quieres estar, yo prefiero estar tranquilo. No sé si sería necesario incrementar el volumen de facturación o incluso reducirlo, pero yo quiero estar tranquilo, que toda mi gente, toda mi organización esté tranquila, que haya que trabajar lo mínimo posible en la reestructuración de departamentos, en comunicar a determinadas personas, oye, está cayendo nuestro área y tenemos que comenzar o ofrecemos otro puesto de trabajo en otra sección completamente diferente, para lo que hay que atravesar un periodo de adaptación, periodo de formación, periodo bastante exigente. Yo prefiero estar tranquilo, sea lo que se facture, pero estar tranquilo, que mi gente esté tranquila y que realmente nos enfoquemos en lo que debemos enfocarnos, que es lo que siempre nos hemos enfocado, en la prestación del mejor servicio que podamos llegar a prestar en cada momento. Ya está. Perfecto. Y ya terminamos. Y yo lo último que te voy a pedir es que si tuvieses delante a un emprendedor, alguien que quisiera lanzar un proyecto, ya sea en tu sector o no, pero bueno, si quieres hacerlo en tu sector no hay ningún problema, ¿qué le dirías? Depende en qué situación y en qué fase se encuentre. Pero sí le advertiría que este camino es muy duro, pero estableciendo disciplina, procesos y sobre todo si se retroalimenta no solamente de conocimiento, sino de personas que le conduzcan, que le acompañen en todo ese proceso, no solo de implantación, sino de futuro crecimiento en su compañía. Si se retroalimenta de determinados recursos, determinados factores, determinadas cositas que algunas veces necesitamos y cuando vamos a echar mano no las tenemos, si se retroalimenta de las cosas más adecuadas que podría retroalimentarse en cada fase, en cada periodo, se puede llegar a conseguir. Pero le advertiría que este mundo, esta actividad, la empresarial, es muy compleja, pero al final el nivel de satisfacción que uno tiene, lo que recoge, que siempre estamos enfocados en el dinero, ¿no? Pero no tiene por qué, la satisfacción que uno percibe, que uno siente cuando algo sale bien, cuando se vuelve a contratar a una nueva persona, cuando se le da vida a un procedimiento nuevo, cuando se sale de la zona de confort con la que se empieza y se afrontan nuevos retos. Esa satisfacción que se siente es indescriptible. No te la da un trabajo en una administración pública, no te la da un trabajo como asalariado. ¿Se puede sentir un asalariado, un trabajador satisfecho con lo que está haciendo? Por supuesto que sí,
Pero cuando hablamos de satisfacción, cuando hablamos de orgullo, cuando hablamos de, ostras, esto lo he conseguido junto a un equipo de personas de la nada y he llegado, o sea, me he demostrado a mí mismo que puedo llegar hasta aquí o que he llegado hasta aquí, que puedo llegar hasta allí, ostras, esa satisfacción, ese nivel de satisfacción no se asemeja a ninguna otra. Yo te diría que obviamente es durísimo. Esto es solo para valientes y gente que esté dispuesta a currárselo mucho, pero que si aguantas el camino, que es duro, compensa. El final del camino compensa, que es lo que tú dices. El final compensa. Así que vamos a animar a que la gente arranque, que necesitamos gente emprendiendo y cogiendo proyectos. Y te agradezco enormemente que nos hayas recibido en tu casa. El edificio que tenéis aquí es espectacular, absolutamente espectacular, me ha encantado. Y pasaría 3 horas más hablando contigo, es la verdad que se me ha hecho súper corto. No sé cuánto llevamos, pero llevamos bastante. Y nada, es lo mismo. Te agradezco. Espero que sigamos hablando, porque creo que hay muchas sinergias y muchas cosas que coincidimos. Y nada, a la gente que lo haya disfrutado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Borja, y a todo tu equipo, que, bueno, al fin y al cabo sois vosotros los artífices y los que habéis conseguido que yo pare un poquito y que relajadamente disfrute de una conversación súper amena y súper práctica para poder compartirla con personas que es posible que les sirva de algo y Seguro. Bueno, y si no, pues intentaremos mejorar a la siguiente, ¿no? Nada, seguro que sí. Muchísimas gracias, de verdad. Chao, chao.